presidente, y grábeme, don David, hoy el presidente, al felicitar al pueblo de Veracruz, también confirma lo que nos había adelantado, y digo, ya lo habíamos mencionado aquí en Sin Censura, pero que nos había señalado en esta entrevista que nos concedió en exclusiva la gobernadora electa de aquel estado de Veracruz, Rocío Nale. Los ataques, la guerra sucia, la misoginia, la hazaña. Hoy el presidente hizo referencia a todo esto y déjeme rescatarlo para usted porque vamos a ir a Puebla, vamos a ir a Hidalgo con el querido Manuel en Hidalgo, con el querido, eh, no sé quién nos acompañe desde Puebla, el doctor Sabugal. Así que también en los estados se está desarrollando la historia en momentos estelares y esto fue lo que dijo el presidente en relación al triunfo de su exsecretaria de Energía, hoy gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nale. Ahora lo mismo. Quien más de la prensa escrita se lanzó contra Rocío fue el Universal. Y de los medios electrónicos, Televisa. Increíble. Reportajes especiales. Entonces, así fue, ¿no? Por eso me da mucho gusto, pero sobre todo por mis paisanos, porque no se dejaron jugar el dedo en la boca y eso les va a ayudar, porque Rocío va a ser una muy buena gobernadora para atender todos estos asuntos. Señor presidente. Bueno, y con la felicitación, insisto, la confirmación, cómo están las cosas en Puebla. Ahí voy a saludar al doctor Eduardo Sabugal, cómo están las cosas en Hidalgo. Ahí voy a saludar a Manuel Aranda, dos hombres comprometidos con la transformación desde sus trincheras. Querido Eduardo Sabugal, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente. Un gustazo estar aquí contigo y con todo tu auditorio, como siempre. Al felicitar el presidente Andrés Manuel López Obrador al pueblo de Veracruz, al reconocer la victoria de Rocío Nale, que muchos empezaron a dudar durante la campaña por los tremendos golpazos y la guerra sucia de los Yunes, pues se destapa esta guerra sucia que encabezaron medios de comunicación nacionales. También en Puebla estuvo dura la guerra sucia, mi querido Eduardo Sabugal. Habrá muchas personas que no estaban comprometidas o convencidas de candidaturas como la de Pepe Chedraui en la capital Puebla o la del propio Alejandro Armenta por la gubernatura. Pero nadie puede decirme que exagero cuando digo que hubo una guerra sucia en serio de los panistas en Puebla contra Chedraui a nivel capital, contra Armenta a nivel estado, y que además el pueblo, como dijo el presidente, no se dejó jugar el dedo en la boca y les respondió a punta de votos y más evidente no pudo haber sido el resultado, querido Eduardo. Sí, así es, digo, al margen de las controversias al interior de Morena, ¿no? Entre la militancia y su dirigencia, independientemente de si había perfiles que no estaban del todo en el gusto, ¿no? De la militancia por su trayectoria. Al margen de eso, creo que se quedó muy claro que había que cerrar filas con y las candidatas de Morena para lograr el plan C y para no dejar ninguna hendidura, ¿no? O resquebrajadura por donde se pudiera colar la derecha y restaurar nuevamente el régimen de corrupción. Aquí la guerra sucia estuvo desatada, había una narrativa que francamente daba risa, ¿no? De querer vincular a Armenta a Marín, ¿no? Al Gober Precioso, por su pasado, ¿no?
decían es que va a regresar Marín, ¿no? El fantasma de Mario Marín. Pues era una narrativa que se caía por sí sola, ¿no? Lo que ha hecho en el Senado Armenta simplemente desmentía, ¿no? Esta guerra sucia. Y por otro lado, bueno, el morenovallismo, que afortunadamente el finado Barbosa se encargó de ir desmantelando poco a poco, aún tiene resquicios, ¿no? Aún hay una estructura morenovallista que es justamente la que quiere regresar, ¿no? La que quiere volver a tener puestos no solo en la ciudad, sino en las diputaciones locales y desde luego querían llegar a la gobernatura, pero bueno, afortunadamente eso no sucedió. Como dices, a punta de votos en las urnas les demostramos que tampoco nos dejamos chorear, como dijo López Obrador en la mañanera respecto a los veracruzanos y veracruzanas que apoyaron a Rocío Nale. Aquí en Puebla tampoco nos dejamos chorear con esa guerra sucia y salimos masivamente a votar por Morena, ¿no? Mira, Puebla sí es un bastión, sobre todo la ciudad, es un bastión muy difícil, porque ha sido un bastión de la derecha durante décadas, ¿no? Y entonces creo que fue una hazaña justamente poder refrendar la gobernatura en Morena, porque sí había mucho dinero en las redes sociales, incluso ya una especie de guerra sucia bastante subida de tono cuando se aventaron bombas Molotov en la casa de campaña de Pepe Chedraui. Había conatos ya de querer desatar a los mapaches a la vieja usanza, pero afortunadamente el triunfo fue contundente aquí en Puebla. Déjame preguntar cómo estuvo la cosa en Hidalgo, porque allá tampoco la gente se deja chorear. Y por cierto, le mando un saludo al gobernador Julio Menchaca, que va por el camino de la Cuarta Transformación y que en el antepasado proceso electoral, no en el de hace años, su victoria fue también muy contundente sobre ese priismo que había dominado allá en Hidalgo. ¿Cómo estuvieron las cosas en Hidalgo, mi querido Manuel Aranda? Te saludo con mucho gusto. Gracias, Vicente. Muy buenas tardes al doctor Saudal. Bueno, pues comentarte, sí, en Hidalgo el clima electoral estaba también muy intenso, muy fuerte, había muchas expectativas, había ciertas dudas en algunos lugares, pero la verdad es que el pueblo sabio, diría nuestro querido Andrés Manuel, cumplió con creces, Vicente. Definitivamente la votación no nos sorprendió porque sabemos que la gente estaba muy volcada aquí a favor de Morena, a favor de la transformación, de continuar con este proceso de renovación del país. Y lo que sí no esperábamos posiblemente, y te lo digo con honestidad, era una victoria tan avasallante. Hidalgo es uno de esos estados en los que yo no voy a utilizar el término carro completo porque es de cuño priista y me parece hasta desagradable, pero te puedo decir que prácticamente se ganó todo, se tiene totalmente el Congreso local, las diputaciones federales, las senadurías, todo, no se dejó prácticamente nada a la oposición. Y bueno, pues es un tema interesante, Vicente, es un tema que nos hace ver que vamos en el camino correcto, que la gente percibe que estamos haciendo las cosas de manera correcta, seguramente con muchas cosas por corregir, con otras que no se han terminado de abarcar, pero en términos generales la gente reconoce el cambio que implica esta cuarta transformación. Lo preocupante aquí, Vicente, y eso lo hemos comentado ya en otras emisiones, es que para que todo proceso democrático, incluso en el día a día, no solo en los temas electorales o en los momentos electorales, requieren también de una oposición. Es sano que haya una oposición.
y necesitamos una oposición completa, una oposición fuerte, una oposición inteligente, íntegra, que pueda incluso decirnos y llamarnos la atención y decirnos, señalar los errores, aprovechar el expertise de quienes pudieran conformarla, y por qué no hacer caso, ¿no?, de lo que pudiera abonar. Sin embargo, no la hay. ¿Dónde está? Y esa es una crisis en la que creo que no solo es Hidalgo, sino es todo el país. Nos estamos quedando sin oposición, de verdad, una oposición congruente, propositiva, que abone, que apoye las causas justas. Y te preguntas, bueno, ¿cómo es que desapareció esa oposición? Pues lo que pasa es que dice por ahí un meme y no se equivoca. Pues ahora estamos de este lado, somos nosotros. Digo, no es porque nos quedamos ensalzar mucho, pero éramos la oposición que peleaba por las causas justas. Ya que ahora se voltearon los lugares, del otro lado no hay quien ayude a seguir en ese tenor en lo que pudieran hacérsenos notar. Y verdaderamente es algo a lo que deberían de estar apostando ya ahorita las fuerzas políticas, o lo que queda de las fuerzas políticas restantes, pues tratando de rescatar, aunque sea un poquito de la dignidad que debieron haber mostrado. Y como decía bien Fernando Noroña en una intervención ahí en el INE, busquen entre los escombros, les decía los del PRD, pero esto les aplica a todos los demás, busquen entre los escombros, algo de dignidad deben de poder encontrar para poder darle continuidad a esos trabajos que tanto necesitamos de una oposición que sí sea constructiva. Pues buscando entre los escombros, para que veas, mi querido Manolo. Grábeme, don David. Jorge Álvarez Maínez ayer escribió en Twitter, hoy lo retomo, hablando de buscar entre los escombros y de dignidad, dice, muchos de los que difundían encuestas falsas hoy hablan de una supuesta gran devaluación del peso y una crisis económica inminente. Aunque carezcan de credibilidad técnica, no deja de sorprender que abiertamente reconozcan que les entusiasma la idea de que a México le vaya mal. Que cada quien se ponga el saco si le queda. Con esto que dice Jorge Álvarez Maínez, y precisamente que son los mismos personajes que han encabezado esta guerra sucia de la que hablábamos. Bueno, déjenme también hablar de los miembros del Poder Judicial. Los miembros del Consejo de la Judicatura ya dijeron que le van a entrar al diálogo rumbo a la reforma constitucional. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera lo que dijo es importante. En esencia, lo que se busca es limpiar de corrupción al Poder Judicial. Y también son los miembros de la oposición, algunos de los miembros de la oposición, los que están echando abajo eso de que al Poder Judicial no se le toca. Porque está claro, si el Ejecutivo es elegido por el voto popular, si el Legislativo es elegido por el voto popular, ¿por qué no los jueces, magistrados y ministros deberían de ser votados para su elección? Bueno, ahí te dejo el tema sobre la mesa, Eduardo Sabugal, escucho tus comentarios. Sí, bueno, la cantaleta de la derecha es que si se toca el Poder Judicial o si hay una reforma que permita que sean electos los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces se caería en una dictadura. Bueno, eso se desmonta de forma muy, muy fácil, ¿no? La división de poderes es muy clara. Desde la época de la Ilustración, ¿no? Montesquieu fue el que desarrolló esta idea como premisa de un buen gobierno. Tenía que haber división de poderes, y cuando se hablaba del poder ejecutivo y legislativo, no había duda que debía de ser electo democráticamente estos dos poderes, pero cuando se hablaba del poder judicial, se hacía hincapié en que debería de ser nulo, es decir, que este poder se creaba para supervisar y vigilar los otros dos poderes, ¿no? Es decir, un poder que debía de ser honesto, inteligente, imparcial, y
lo que está proponiendo la Cuarta Transformación con esta reforma al Poder Judicial mantiene intacto la división de poderes. No sé por qué hablan de deriva autoritaria o de tentación de concentrar el poder en una sola persona o en el Ejecutivo. Esa es una tontería. La división de poderes se respeta tal cual, se va a democratizar el Poder Judicial, que esa es otra cosa, y es regresarle las cualidades que debería de tener cuando nació la idea del Poder Judicial, es decir, que sea imparcial, que sea neutro, que sea honesto y que su poder, que radicaba en su fortaleza moral y su integridad ética, sea restituida a través de un voto del pueblo, ¿no? Me parece algo muy sensato, en otros países ocurre. No veo por qué en México no pudiera ocurrir así. De hecho, la iniciativa que se mandó, pareciera que no la han leído algunos que la critican, porque incluso ahí se dice que los partidos políticos no van a tener una participación directa en la elección de los perfiles que van a poder ser votados, ¿no? Entonces, no hay no está en ningún riesgo la división de poderes. Yo veo algo muy sano que se discuta esto en las facultades de derecho, que se discuta con todos los jueces de distrito, con todos los trabajadores y trabajadoras de la propia Suprema Corte de Justicia, con todos y todas las magistradas, magistrados, y que el pueblo pueda elegir entre una serie de perfiles que habrán pasado ciertos filtros, porque obviamente no cualquiera puede ser juez, pero que podamos elegir, que podamos conocer las trayectorias de los que van a formar parte de la Suprema Corte de Justicia. Creo que negarse a eso sí es autoritarismo, porque a lo que se habían acostumbrado la derecha era que los jueces que estaban ahí habían sido puestos por los presidentes, ¿no? Pienso en los que puso Calderón, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí sí se estaba violando la división de poderes, porque tenías jueces que estaban al servicio del Ejecutivo. Y peor aún, me voy a arriesgar a decir esto, pero pareciera que teníamos jueces que estaban al servicio del crimen organizado, ¿no? O sea, liberar a 65 responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, otorgar amparos a criminales, echar abajo leyes que ya aprobó el Congreso, ¿no? Todas y todos los senadores y diputados que elegimos democráticamente, y que unos 6, 7 personas tengan el poder de decir no va. Eso sí me parece atentar contra la división de poderes, ¿no? Estaban Claro. puestos al servicio de una persona. Me suenan los ministros esos que se niegan a la reforma al Poder Judicial, al voto del pueblo por ministros, jueces, magistrados, a esos periodistas que a los youtuberos no nos quieren reconocer por nuestra labor y ellos son los jueces que definen quién sí y quién no. Así andan algunos en el Poder Judicial. Mi querido Manuel Aranda, también escucho tus comentarios. Bueno, yo te puedo dar una perspectiva también un poquito desde dentro como abogado, Vicente. Trabajé, pues todavía estando en la facultad, en la carrera allá en la Ciudad de México, estuve trabajando con una abogada que era actuaria del Poder Judicial Federal. Una persona sumamente honesta, conflictuada al interior del Poder Judicial, pues por algunos temas que sabía que se manejaban por parte de magistrados, en términos de que pues, la justicia, y no es una frase hecha, verdaderamente la justicia ha estado durante décadas al servicio de quien tiene dinero. Solo es inocente quien puede pagar la manera de defenderse en esos sentidos, y también quien es culpable pues puede salir absuelto sin ningún problema si tiene el poderío económico para lograrlo. En cambio, las personas que sí han sido víctimas de crímenes, de delitos, pues no pueden obtener justicia o incluso son incriminados, y al no poder demostrar su condición de ser inocentes,
pues simplemente no hay interés y pueden pasar años y años y años sus procesos. El Poder Judicial ha estado, y lo decía Eduardo Sabogal hace un momento, y estas, lo mencionó como que no queriendo excederse, pero créeme, Eduardo, que no te excedes en absoluto. Es verdad, el Poder Judicial estaba en muy buena medida al servicio de los grupos criminales. Todavía en este momento, claro, después de lo que sucedió, por eso es lo que menciona Vicente, de que el Consejo de la Judicatura anuncia que se va a sentar a platicar. Sí, claro, el pueblo los acaba de arrodillar con esta victoria y saben que ya no hay hacia dónde hacerse. Saben que la victoria, este movimiento, esta reforma al interior del Poder Judicial va porque así lo votó la gente. Eso es el significado del voto del pueblo. Y ese voto implica que verdaderamente se acaben ya estos cotos de poder, esta serie de injusticias que indignan verdaderamente cada vez que tienen conocimiento de ellas. Nos critican al presidente López Obrador porque es que sigue habiendo criminales en las calles, sí, y cuando se les detiene y se les lleva ante el Poder Judicial, resulta que los liberan o porque le encuentran una coma que no iba o por cualquier tontería, por cualquier cuestión técnica, se busca la manera de dejarlos, o se inventa incluso si es necesario, lo que se requiera para poderlos liberar y dejarlos impunes ante los crímenes que se han cometido. Ese es el modus operandi del Poder Judicial. Desafortunadamente ha sido así. Eso lo sabe todo mundo, lo sabemos desde que somos estudiantes. Se comenta en los pasillos. Yo estudié en una universidad pública, desafortunadamente tenía grupos de compañeros que estaban en despachos que les convenía mucho eso y que económicamente era buen negocio, pero no había esa situación a la que alude el presidente López Obrador cuando dice abogados con experiencia, sí, cuando ya tienen 10 años de experiencia, que ya perdieron los ideales en ocasiones, que ya no tienen esa hambre de cambiar el mundo, de cambiar el Poder Judicial, de cambiar la realidad de las personas para bien. Entonces, si ya perdieron eso, e incluso algunos ya están corrompidos, pues entonces ya no les sirven a ese Poder Judicial. Por eso los procesos tendrán que ser así, tomando en cuenta las universidades, y ojo, aguas con la UNAM, porque la UNAM también hay que rescatarla. Dice un amigo que es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, que es la facultad de derecha, tristemente, porque aparte hay mucha gente que estaba en los cotos de poder, que a la derecha le convienen, apoyando incluso el proyecto de la derecha en un lugar como la UNAM, pues pareciera toda una contradicción y un insulto a la dignidad. Así es que también es una universidad que tiene que ser rescatada, no por la fuerza, no porque tengamos que imponerle una ideología u otra. Pueden tener la que quieran, pero lo que es un hecho es que también quienes dirigen esas universidades son personas que están totalmente del lado de los ideales, y lo estoy entrecomillando, de la derecha, de los intereses de la derecha, y que no han contribuido realmente en mayor manera, en mayor forma, para lograr estos procesos democratizadores. De ahí que sí haya que tener mucho cuidado también cuando se tome en cuenta las universidades para que puedan emitir una opinión en la selección de los posibles candidatos para todo lo que se va a cambiar en el Poder Judicial, que es bastante... Bueno, en una última ronda contra el reloj, les pido que me ayuden con un cierre short, sweet and concise, dicen en inglés. Corto, conciso y al punto. Pero antes de ir en esta última ronda, Eduardo Sabogal, querido Manuel Aranda, ¿cómo ha estado movido el día? Grábeme, don David. Noticia de última hora. Un tribunal federal ha confirmado una deuda fiscal de 18,455 millones de pesos contra Grupo Electra, la más cuantiosa que enfrenta la empresa de Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego sale en redes sociales a chillar en 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, pues ahí se la dejo de tarea. En noticia de último minuto, y a pesar de las pataletas, comunicados
y todo lo que ha hecho en las últimas horas Ricardo Salinas Pliego, un tribunal federal ha confirmado esta deuda fiscal de más de 18,000 millones de pesos. Ahí se la dejo de tarea. Y bueno, también quiero informarle, porque hay más información en relación a lo que le decía hace rato, era noticia de último minuto, noticia en desarrollo. Grábeme, don David. Tribunal Electoral resuelve que el presidente Andrés Manuel López Obrador cometió violencia política de género contra Xóchitl Gálvez. La senadora denunció que el presidente hizo comentarios que incurren en violencia política en por lo menos 11 mañaneras. La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente López Obrador cometió violencia política de género contra Xóchitl Gálvez, quien fue candidato, usted sabe, del PRI-PAN-PRD a la presidencia. Sin embargo, la ley impide sancionar al presidente de la República por estas faltas en materia electoral, por lo que solo se acredita su responsabilidad. La sala especializada acreditó la infracción sobre las expresiones que hizo el mandatario de que Xóchitl Gálvez obtuvo la candidatura por decisión de un grupo de personas con poder político que la designaron para utilizar su imagen como una mujer de pueblo y que con ello pretende, cito, causar simpatía en el electorado. Las manifestaciones del presidente, dicen en el tribunal, configuran violencia simbólica con el objeto de menoscabar el reconocimiento de sus derechos políticos con base en carácter de mujer e indígena, al reforzar el estereotipo de inferioridad o dependencia para acceder a cargos públicos y que no es autónoma en sus decisiones. También se determinó su responsabilidad indirecta de las personas que participan en la difusión de las mañaneras y se dio vista a las áreas correspondientes, a ver si no terminan hasta nosotros queriéndonos llevar entre las patas, pero bueno, estamos al pie del cañón. En Puebla, señoras y señores, está en marcha la transición. Ayer se reunieron el gobernador en funciones, Sergio Salomón, y el gobernador electo, Alejandro Armenta, con sus respectivos equipos. Esto es lo que dice, entre otras muchas cosas, Alejandro Armenta, en reconocimiento a cómo ha conducido el Estado Sergio Salomón, quien está, entre otras cosas, dejando con la boca abierta a propios extraños. Uno de los últimos anuncios, Audi de México anuncia una inversión de 1,000 millones de euros para aquellos que pintan un panorama catastrófico. Bueno, en Puebla les está yendo muy bien y eso lo reconoce Alejandro Armenta, y hacia el futuro, pues de la mano de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Visión democrática, visión conciliadora, permitió que el proceso electoral se llevara estrictamente en el marco de la normalidad democrática. Ese proceso ya lo vivimos, ya lo reconocimos y ahora entramos a una nueva etapa. Y en esta nueva etapa el proceso administrativo es fundamental. Son 184 días, 183 que faltan para la toma de protesta. Y para mí es muy importante reiterar que este ritmo, este nivel de competitividad que tomó el gobierno del Estado es el punto de partida para poder avanzar en la Puebla que nos merecemos. Sí, siempre bajo la coordinación, sí siempre bajo la visión programática de un gobierno que fue votado por la mayoría de los mexicanos y que encabezará la doctora Claudia Sheinbaum, sin duda, nuestra presidenta electa. Bajo esa línea de conducción del proyecto de nación, habremos de trabajar sin distracción, enfocados en objetivos, metas, resultados y siempre de la mano de las y los poblanos. Este legado que nos ha dejado el presidente Andrés Manuel López Obrador
a quienes entramos al relevo de esta etapa de la Cuarta Transformación. Se encuentra enmarcado en la Constitución, se encuentra marcado en las leyes, en las normas, en los procedimientos con los que vamos a conducirnos, con apego a la legalidad, en un marco de Estado de Derecho, donde los principios fundamentales y las garantías sociales son nuestra brújula del quehacer público. Las palabras ayer en la reunión entre gobernadores, del gobernador electo Alejandro Armenta, haciendo un reconocimiento a la vena democrática mostrada por el gobernador en funciones, Sergio Salomón, durante el proceso electoral, y ahora lo que se viene en la transición y lo que llevará a Puebla a lo que se merece, a lo que merecen los poblanos y poblanas. Mi querido Eduardo Sabugal, ¿con qué cierras? No, bueno, escuchando justamente al gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta, uno se queda tranquilo al saber que hay una coordinación, hay un programa, ¿no? De gobierno que está supeditado a la Cuarta Transformación, ¿no? Que va a encabezar justamente Claudia Sheinbaum ya como presidenta electa. Y eso es la tranquilidad, y yo creo que por eso es que salimos millones a votar por Morena, porque más allá de los candidatos y de las candidatas, más allá de los perfiles, votamos por un proyecto que queremos que siga vigente, que se profundice y que el vigilante de ese proyecto pues va a ser el pueblo. Entonces uno se queda tranquilo. Querido Eduardo Sabugal, tus redes sociales para cerrar, doctor. Muchas gracias, Vicente. Estoy como @perifoníaR. Me pueden encontrar en X, antes Twitter. Y también le mando un saludo a Manuel. Un gusto compartir la mesa con él y a todo tu auditorio. Gracias. Gracias, Eduardo. Querido Manuel Aranda, ¿con qué cierras tú? Pues Vicente, el tema que mencionas de Puebla, que precisamente me toca ir por un tema laboral aquí de la Dirección General de Atención al Migrante, está muy interesante, y precisamente hay gente de la comunidad migrante poblana que está apostándole a lo mismo que se anunció ahorita. Hay por ahí una promesa de inversión migrante mexicana, poblana, por cerca de $10 millones para la instalación de una planta que estaría fabricando paneles solares en Puebla. Imagínate, también comunidad migrante exitosa económicamente le está apostando a ese beneficio. Vamos a ver qué podemos hacer en ese sentido también por Hidalgo. Esperemos que algo de buen interés. Y bueno, celebrar la noticia que das, mi querido hermano. Solo me resta decir una palabra, una frase muy contundente al respecto de la nota que das de Grupo Electra. A huevo, así tenía que ser. Qué bueno. Yo sí celebro que se hace. Qué casualidad que apenas a unos días, a una semana y fracción de la victoria tan contundente, es que el Poder Judicial ahora, vía el Consejo de la Judicatura, quiere sentarse a platicar. Ahora resulta que condenan al tío Richie, no sé de quién sea tío, pero así le dicen al tío Richie, a pagar esa cantidad que seguramente le estará desgastando la vaselina que se unta en los dientes para poder sonreír tanto. Y bueno, pues ni modo, a pagar, papacito, órale, como debe de ser, a cubrir sus impuestos. Y bueno, pues un abrazo muy fuerte, mi querido Vicente. Nuestras redes, ya sabes, @ArandaMontero en X, antes Twitter, @ArandaMontero, y Voces Libres en Facebook. Y bueno, pues sí, habrá también información interesante respecto de Hidalgo para que podamos comentar en lo futuro, mi querido Vicente. Un abrazo fuerte y también gracias por el saludo al doctor Eduardo Sabugal. Claro que sí, nos vemos pronto en Puebla, Eduardo, nos vemos pronto en Pachuca, querido Manuel. Conste, nos vemos. Excelente tarde, conste, estamos duro puestos. Con la boa. Dale pues, que pasen excelente tarde y déjeme aprovechar.